Bueno volverse a encontrar con caras conocidas. Y buenas tardes a todos, buenos días, depende de dónde estén. Me imagino que no hay nadie que es buenas noches. Vamos a comenzar nuestro segundo encuentro, para lo cual, como siempre, a quien quiera encender la cámara será más que bienvenido. Así podemos vernos y interactuar, aunque sea con las miradas, que eso también es importante. Veo algunas caras conocidas de clases anteriores, de cursos anteriores, así que bueno, vamos a ponernos a trabajar, ¿les parece? Hoy vamos a tratar de avanzar en la línea que veníamos trabajando la semana pasada. Esto es tratando de poner primero un poco de orden, también conceptual, acerca de qué es la Torá oral o la tradición oral, por un lado, y por el otro también poner un poco de orden histórico, porque un poco vamos a jugar en este curso con estos dos ejes de manera permanente, para ir aclarando algunas cosas. Quien tenga preguntas, como siempre, a partir del chat, me disculpan si no todo el tiempo leo. Cuando hago un parate, miro y seguimos, porque por muy multitasking que uno sea, eso de hablar y leer al mismo tiempo todavía es algo que no he aprendido, pero vamos a intentarlo. Bueno, entonces la semana pasada, si se recuerdan, habíamos visto algunos de los conceptos centrales y yo quiero retomar desde el punto que dejamos, un poco para poder construir la secuencia, ¿ok? Entonces voy a compartir con ustedes pantalla, antes que nada, para poder ver algunos conceptos. Y como siempre, trabajar con el texto a la vista tiene algunas ventajas. Un segundito que lo vamos a agrandar para que todos lo puedan ver. Perfecto. Ok. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen, de alguna manera, de lo que comenzamos a ver la semana pasada. Nosotros básicamente hablamos del comienzo de la transmisión oral de Moshe a Yoshua, o sea, de Moshe a Josué, de Josué a los ancianos, de los ancianos a los profetas y de los profetas a los hombres de la gran asamblea. Ok, entonces habíamos comenzado a hablar de la cadena de la transmisión y habíamos llegado hasta los hombres de la gran asamblea, si se acuerdan, que podemos decir de alguna manera que son como el primer grupo colectivo importante que nosotros que conocemos, y hablamos de la canonización de la Biblia. O sea, dimos como uno de los ejemplos importantes de la tarea de poner orden, por llamarlo así, que hacen los hombres de la gran asamblea, es el tema de la canonización de la Biblia. Eso lo vimos, así que avanzo un poco más. Nosotros ahora vamos a tratar de continuar o de seguir adelante, ¿sí? a partir de este momento. Antes de hacerlo, dos detalles importantes acerca del tema de la gran asamblea. Así como una de las tareas fundamentales que los hombres de la gran asamblea van a hacer, dijimos, es la canonización de la Biblia, otra de las cosas importantes va a ser la formalización o el comienzo de la formalización de la liturgia judía. ¿A qué me refiero? Si nosotros estamos hablando del periodo que va entre el primer templo y el segundo, y hasta después, como vamos a ver, estamos hablando de un periodo de muchísima efervescencia, movilidad, conflictos internos, guerras, conquista, destrucción del templo, destrucción del segundo templo, etcétera. Por lo tanto, y por supuesto entonces de exilio. O sea, después de la destrucción del primer templo, el exilio de Babilonia, después de la destrucción del segundo templo, el exilio de Roma. Por lo tanto, la necesidad de poner orden no es solo en la ley, sino que también hace falta instaurar alguna clase de liturgia que suplante lo que era la liturgia en el templo, ¿sí? O sea, si los sacerdotes en el templo llevaban a cabo todos los ritos relativos
a los sacrificios. Terminado el periodo del templo, nos encontramos ante un problema fundamental y es, ok, ¿y ahora qué hacemos? Van a ser los hombres de la gran asamblea los que van a comenzar a escribir las fórmulas de esas primeras oraciones que nos acompañan hasta el día de hoy en las sinagogas o en los hogares. Son ellos los que van a establecer las primeras plegarias formales dentro del judaísmo. Por eso creo que es muy importante, y yo sé que a veces es un poco molesto el detalle, pero si nosotros logramos entender el impacto que tiene este tema, o sea, el impacto que van a tener los hombres de la gran asamblea y después los que van a redactar la Mishnah, entendemos entonces el judaísmo de hoy. O sea, piensen ustedes que unas personas ahí hace 2000 años atrás establecieron unos rituales, establecieron unas plegarias, establecieron unas normas que hoy, 2000 años después, nosotros las continuamos. En parte tal como eran, en partes modificadas, pero la base, el corazón, sigue siendo el mismo. Entonces, si yo pudiera en este curso que todo mi mensaje sea, fíjense qué importante, ya lo logré. O sea, a veces no tomamos conciencia de la trascendencia de la revolución que implicó dejar el templo, por los motivos que sean, pero lo dejamos, o sea, o el templo nos dejó a nosotros, o sea, una vez que se destruye el templo, y pasar a una clase de ritualidad y de legislación totalmente diferente. Es como que el judaísmo, podemos decir que se reinventó, otros dirán que se inventó. O sea, el judaísmo, ya lo dijimos en la clase pasada, es rabínico. O sea, comienza aquí en el sentido del judaísmo que hoy conocemos. Una de las figuras centrales que todos vosotros conocéis de este periodo es Ezra el escriba, ¿sí? Que lo encontramos en la Biblia, ¿se acuerdan? La canonización, la Biblia, el libro de Ezra entra, ¿ok?, en la Biblia. Y un detalle importante de cuál era la función del escriba. O sea, Ezra Asofer, Ezra el escriba. Cuando uno piensa en un escriba en el 2021, uno piensa en una persona que escribe, ¿sí? Que escribe libros de Torá, que escribe pergaminos. Sin embargo, el escriba tenía una función más importante aún, que era la función de la transmisión. Entonces, si leemos en Esdras 7:10, fíjense, dice el versículo, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar en Israel la ley y el derecho. O sea, el escriba no solo escribe, ¿sí? El escriba es una especie de, si ustedes quieren, de maestro, aquel que estudia la ley y la puede transmitir. En hebreo nosotros llamamos al escriba de sofer. Y en este periodo vamos a tener una serie de sofrim, de escribas, que no conocemos sus nombres, pero que son los que de alguna manera se encargan de esa enseñanza. Fíjense que el tema es muy interesante porque es, por un lado, escrutar, o sea, investigar, ¿okay? Y por el otro, transmitir. Esdras va a ser, por ejemplo, quien va a establecer la obligatoriedad de la lectura de la Torá, o de la porción, ¿sí?, de la Torá que corresponde a cada semana, y va a establecer la lectura pública del texto de la Torá los días lunes, jueves y sábado, que nos acompaña hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué hay necesidad de una lectura pública? A veces perdemos un poco el contexto. El primer tema es que no todo el mundo sabe leer. El segundo tema es que nadie tiene libros. O sea, hoy nos parece una cosa muy común y a veces perdemos la perspectiva. Las personas, ¿sí?, estamos ahí en el año -100 o en el año 100 de la era común, no tienen libros en sus casas. Escuchan a la persona que le relata, escuchan a la persona que le cuentan, escuchan a la persona que les lee. Eso es lo que Ezra va a hacer, va a leer y va a
pautar la lectura pública de los rollos de la Torá para que el pueblo lo aprenda. ¿Okay? Esa es una de las disposiciones de esa época que nos acompañan, por ejemplo, hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué tiene que ver con nuestro tema? En la Torá no hay ninguna ley que dice tienes que leerme 3 veces por semana. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de cómo se establece la ley? Lo que sí hay en la Torá es una norma que dice Veshinantam levaneja, y le enseñarás a tus hijos. ¿Qué quiere decir enseñar a los hijos? Una de las posibilidades de aplicación de la norma de la enseñanza es la lectura pública que establece Ezra en su momento. ¿Okay? Lunes y jueves, días de mercado en que la gente está reunida y por lo tanto es fácil poder leer o hacer una lectura pública. Ahora, ¿por qué dice acá enseñar la ley? Uno, porque la gente no la conocía, ¿sí? Aunque parezca medio raro, si nosotros hablamos del periodo de la destrucción, el exilio y el retorno, no todos quienes quedan en la tierra de Israel, el pueblo simple, no todo el mundo conoce la ley, por un lado. Y por el otro, porque no necesariamente lo que se está escuchando se entiende. La Torá está escrita en hebreo y la mayoría de la gente en esa época no habla hebreo, sino arameo, que es la lengua dominante tanto en Babilonia como en todo el área. Por lo tanto, hay que leer, pero hay que también explicar. O si ustedes quieren, hay que leer, pero también hay que traducir. ¿Okay? Y vamos a ver que el fenómeno de la traducción va a continuar muchos siglos adelante. Entonces, este primer periodo que lo ven acá, se los marqué entre el 538 y el 330, más o menos, ¿okay? De la era común, antes de la era común, es el periodo que nosotros hablamos de los escribas. Lo interesante de los escribas es que aparte de Ezra, no tenemos nombres de escribas, o sea, no sabemos quiénes eran, no tenemos muchos detalles, lo cual hace suponer que se trataba de un grupo que de alguna u otra manera trabajaba de manera conjunta, pero no tenemos mucha claridad, por decirlo así, de ese periodo. ¿Ok? Vamos a seguir un chiquitín más para ver qué pasa después. ¿Ok? Y si nosotros seguimos avanzando desde el punto de vista histórico, estamos ahora, o sea, después del periodo persa, va a venir el periodo griego, de dominación griega, Alejandro Magno en adelante, y posteriormente el periodo de la dominación hashmonea, que son aquellos que van a rebelarse contra el poder helenista. Todo ese periodo histórico, desde el punto de vista del desarrollo de la ley, está marcado por lo que llamamos el periodo de las parejas, o sea, ya no sofrim, ya no escribas, sino parejas de sabios. Los más famosos, por supuesto, son Hillel y Shammai, que todos vosotros ya escuchasteis alguna vez hablar de ellos, que tienen como una doble función, enseguida vamos a ver, del liderazgo, tanto en lo civil como en lo religioso y en lo legislativo. ¿Ok? Una de las figuras que se va a destacar en este periodo, en el, digamos, en el pasaje entre estos dos periodos, entre el periodo de los Sofrim y el periodo de las parejas, va a ser Shimon Atzadik, Simón el Justo, ¿sí? Que va a lograr, de alguna manera, a pesar de todas las tensiones que hay en el periodo entre los fariseos y los saduceos y los piadosos, va a lograr, de alguna manera, que el Sanedrín, o sea, la institución legal y el liderazgo, digamos, civil del pueblo más importante, quede en manos de los fariseos. O sea que si hasta ese momento hablábamos de que había grupos dentro del judaísmo que opinaban A y opinaban B y opinaban C, a partir de este momento queda bastante claro que el mainstream va a seguir la línea farisea y no la línea
seducea, y ustedes lo van a entender más fácil ahora, porque los seduceos, una de las cosas que reivindican, digamos, es el seguimiento de la ley escrita de manera estricta. O sea, que rechazan la posibilidad de la interpretación y la ley oral, mientras que el mainstream rabínico judaico va a seguir la línea farisea, que habla sí de la ley oral y la transmisión, que es exactamente lo que nosotros estamos tratando de aprender, ¿ok? Cómo se dio esa relación, ¿ok? Entonces, una figura central de ese periodo va a ser Shimon Hatzadik, hermano de Salomé, si les suena, ¿ok? Que está casada con la casa de los Hashmoneos, o sea que estamos aquí en finales de este periodo, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos? A verle las caras. ¿O es chino? Ok. Entonces vamos a avanzar un chiquito más para ver un poco más. ¿Ok? Les decía entonces que hay una nueva modalidad que son las parejas. Y las parejas están formadas por dos figuras. Una que es el Nasi, que lo podemos traducir, lo traducimos de hecho hasta el día de hoy como presidente, ¿lo ven aquí? Y Av Bet Din, que es el presidente del tribunal, o sea, el presidente del tribunal rabínico o el presidente del Sanedrín en este caso, ¿ok? Entonces, estas dos figuras son de alguna manera las que van a controlar o gobernar, ¿sí?, al pueblo, también en periodos en los que no hay soberanía, ¿sí? A pesar de no haber soberanía, todavía el Sanedrín sigue actuando, ¿ok? Entonces, en este primer momento, dijimos, se va entonces a existir las parejas. Una de las primeras parejas va a ser la de Shemayá y Aftalión, y la última de las parejas famosísimas va a ser Hillel y Shammai, de las cuales ya hablamos la semana pasada y que vosotros en general conocéis. ¿Por qué? Porque a partir de Hillel va a ser la casa de Hillel la que va a proseguir ya en el periodo que sigue durante casi 400 años, ¿ok? Ahora, para no marearnos con la historia, porque tampoco es la idea, no vamos a salir de aquí expertos en historia, no es la intención del curso, sino que la intención más importante es que entendamos qué quiere decir el desarrollo de la ley oral. Y para entender traje, así como cuando hablamos de los hombres de la Gran Asamblea, trajimos el ejemplo de la canonización de la Biblia, ahora que hablamos de las parejas, uno de los ejemplos importantes que va a desarrollar Shimon Ben Shetach es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las leyes relativas al matrimonio. Y les traje un ejemplo, si se animan a seguirme, vamos a tratar de verlo, ¿ok? Cuando nosotros abrimos la Torá en relación al tema de divorcio, dice lo siguiente: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe el libro de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. ¿Ok? Ahora, no está obligada a ser mujer de otro hombre. La idea es que puede entonces ser mujer de otro hombre. Cuando nosotros leemos este texto con ojos del siglo XXI, hay mucha gente que se enoja. ¿Okay? Yo les sugiero que no se enojen y que vean lo positivo. En primer lugar, la Torá desde un inicio habla de divorcio, a diferencia de otras culturas y otras civilizaciones donde no hay ni siquiera posibilidad de pensar en el divorcio. O sea que la Torá entiende desde un inicio que algo en el vínculo puede no funcionar y que existe la posibilidad de terminar el vínculo. Segundo, obviamente, hablando del periodo del que hablamos, hay una cierta prerrogativa del hombre, ¿ok? ¿Está claro? Es
si él es desagradable a él y es él el que da el divorcio. No voy a hacer una clase de divorcio, eso otro día si quieren lo hacemos, pero sí que entendamos el mecanismo. Ahora, esta es la norma que está en la Torá. ¿Se acuerdan que dijimos que la halajá va a expandir de alguna manera, ¿no?, la normatividad escrita a partir del desarrollo de la interpretación y la normatividad que llamamos oral? Y ahora vamos a ver entonces un ejemplo bastante concreto. ¿Qué podemos aprender de este versículo? De este versículo, los sabios aprenden varias cosas que son lógica pura, ¿ok?, que son deducción. Una de las cosas que aprenden es que el hombre no divorcia a su esposa sino por su voluntad, porque dice que, y cita, que no le es agradable. O sea, quiere decir que es el hombre el que tiene la posibilidad de ser él el que da el divorcio. Tiene que ser él el que quiera dar el divorcio. No es que el tribunal puede venir y obligarle a dar el divorcio, sino que él tiene que querer, número uno. O sea, que tiene que haber voluntariedad por parte del hombre. La segunda cosa que aprenden los sabios de este versículo es que la mujer no está divorciada sino por escrito. Porque el versículo dice, le escribió una carta de divorcio. ¿Quieren que vuelva atrás al versículo? Ahí, le escribe libro de divorcio, ¿ven? Entonces, ¿qué interpretan los sabios? Que para que haya un divorcio tiene que haber una carta de divorcio escrita. No alcanza con que alguien en el medio de una pelea le diga al otro, andate de casa, no te quiero ver más, ¿ok? Me voy a divorciar de vos. No, un divorcio es un divorcio, tiene que haber una carta escrita. Número 3, el nombre de la mujer divorciada. O sea, en el acta de divorcio tiene que figurar el nombre de la mujer. ¿Por qué? Porque dice, le escribió a ella, a una mujer específica. No es un acta de divorcio general que hoy la aplico para María y mañana la aplico para Juana, ¿ok? O sea, hay una intencionalidad concreta en relación a esa mujer. Entonces, el nombre de la mujer divorciada, porque está escrito y le escribió su nombre, o sea, el del hombre. Y también debe estar escrito para el nombre del hombre, porque dice y escribió, o sea, él escribió. ¿Queda claro? Los dos nombres tienen que estar escritos en la carta de divorcio. Y eso rige hasta el día de hoy. Después, cuando veamos qué pasa en el siglo XXI, vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando. Pero la primera vuelta es esta, ¿ok? Cuarto, que sea explícito en el divorcio que cortó entre él y ella, porque está escrito libro de Kritut. Esto lo tengo que explicar un poquitito. En la traducción española aparece carta de divorcio, libro de divorcio, documento de divorcio, pero la verdad es que en hebreo dice Sefer Kritut. La palabra Kritut, que la ven acá, ¿la ven? ¿Ok? La palabra Kritut podríamos traducirla como algo así como corte, separación, cercenar algo. O sea, la carta esa viene claramente a determinar que este vínculo se terminó, ¿ok? Que no hay vuelta atrás, ¿se entiende? Entonces, es específico para esa pareja y no tiene marcha atrás. Otra cosa que se aprende, todo eso de un solo versículo. Podemos estar entonces, imagínense, si tenemos que hacer eso con toda la Torá, nos pasamos la vida. Y es lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, otro aprendizaje, que dé el divorcio a su esposa. O sea, se lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque dice, y dé en su mano. Enseña que ninguna mujer se divorcia, hasta que el divorcio se da cerca de ella o cerca de una exención que él ha puesto o que lo ha puesto en su corte, algunos dicen en su patio. O sea, tiene que estar en su propiedad. No alcanza con que él lo escribió y lo depositó en el tribunal, por ejemplo. ¿Ok? Tiene que haber una entrega concreta en la mano de la mujer. Vamos a ver, no lo vamos a ver hoy, que después va a haber toda una serie de discusiones
acerca de, ok, ¿y qué pasa si no se lo puede dar en la mano? ¿Qué pasa? ¿Puede mandar un enviado? ¿No puede mandar un enviado? ¿Ella puede mandar un enviado a recibirlo en su lugar? O sea, esta es la primera vuelta de tuerca, ¿sí? Pero después va a haber más. Eso es lo que yo quiero que traten de entender en la dinámica del desarrollo de la halajá. Otra cosa más que se aprende de este versículo, que del divorcio de su esposa, dijimos ya, perdón, eso ya lo vimos, que esté escrito que es él que la saca. O sea, tiene que estar escrito que es él el que la saca de la casa, no es que ella se va. Vieron que el versículo dice, ¿dónde está? El versículo decía, y ella sale de su casa, pero antes de eso la pone en su mano y la despide de su casa. No es que ella, por su voluntad, decidió irse. Y eso es importante, porque si ella se fuera por su propia voluntad, después la acusarían a ella, ¿no?, de que ha hecho abandono del hogar. No, es él el que le ha dado las buenas tardes, por decirlo así en fino, ¿ok? Y que todo eso se haga delante de testigos. Voy a dejar de compartir para que entendamos y volvemos un poco al texto. Entonces, tenemos la Torá. Tenemos una primera vuelta de preguntas o de aprendizajes de ese versículo, ¿ok? Que todas esas cosas que acabamos de leer, en definitiva, es halajá. O sea, son normas que los sabios van a estipular en esta época de la que estamos hablando, en la época de las parejas, ¿ok? Es más, el que va a estipular, y ahora lo vamos a ver, el contrato matrimonial lo va a hacer a partir de esta interpretación, ¿ok? Porque a pesar de que está todo esto, queda claro cómo se hace el divorcio, pero hay un problema. En una sociedad poligámica, recordemos que estamos ahí por el año 100, todavía hay poligamia. ¿Poligamia se dice o poligamia? Poligamia, ¿no es cierto? Hay poligamia. ¿Cómo se hace para que divorciar no sea una cosa tan sencilla? O sea, si alcanza con encontrar algo desagradable, cualquiera que vivió 3 meses casado sabe que siempre puede encontrar algo desagradable, ¿no es cierto? ¿Qué es algo desagradable? Primero, hay que definir. Segundo, es demasiado fácil. Ahora, ¿cuál es el riesgo en el periodo poligámico? Que yo puedo tener, yo no, pero un hombre puede tener hasta 4 mujeres, según la ley judía. En esa época, ahora no, ¿ok? Hace 1000 años que se abolió la poligamia. Pero si yo puedo, en lugar de tomar otra mujer, de echar a una y traer a otra, es mucho más barato. ¿Se entiende lo que digo? Aunque suene muy mal. O sea, si yo en lugar de seguir manteniendo a la mujer que, no sé, me desagrada porque ya se puso vieja, porque no sé qué, en vez de traer a otra mujer a la casa, que eso sería la poligamia, le digo a esta, bye bye, y traigo a otra. Es mucho más económico. Entonces va a venir Shimon ben Shetach, ahí por el año 150, y va a decir, stop, vamos a establecer un contrato de matrimonio. Vamos a establecer algo que se usa hasta el día de hoy, que es la ketubá, o sea, el contrato matrimonial, que hoy tiene más un valor, para algunos, un valor simbólico, pero que en realidad es un contrato legal vigente, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a establecer ese contrato? Ese contrato, para que lo vean, se los voy a poner en pantalla. Sí. Ese contrato va a establecer 2 o 3 cosas fundamentales. Primero, que el marido, o sea, el hombre, asume 3 obligaciones básicas: de darle a la mujer ropa, comida y relaciones conyugales. Ahora, ¿por qué esto es súper importante? Primero, porque es la base de la posibilidad de vivir, ¿no? O sea, ropa, comida y relaciones conyugales. Segundo, porque estas son cosas que son derecho de la mujer. O sea, que si el hombre no las va a dar, llegado el caso, la mujer también podría pedir el divorcio. ¿Se entiende? Se van a convertir a futuro en causales de divorcio. Cuando Shimon ben Shetach lo escribe, no está pensando tanto en eso.
Pero en la segunda vuelta de tuerca, eso es lo que va a pasar. Si el hombre está obligado a ropa, comida y relaciones conyugales, ¿qué pasa si no cumple con esa obligación? ¿Se entiende? Eso es número uno. Y número dos, en la que tú vas, en ese contrato matrimonial que están viendo ahí, un ejemplo del contrato, que como se usa hasta el día de hoy, se establece una cantidad de dinero que el hombre debe de pagar a la mujer en caso de divorcio. Si ustedes quieren algo como hoy, existiría, yo qué sé, alimentos o no sé cómo lo llamen en cada país, la mujer establece, Shimon Ben Shetach ahí por el 150, que si tú las quieres divorciar, muy bien, hay una cierta indemnización que debes hacer para que esa mujer pueda continuar su vida. A propósito, esa misma indemnización, la mujer la cobra también en caso de fallecimiento, o sea, en caso de viudez, porque conforme a la ley judía toránica, la mujer no hereda. Entonces, si el hombre muere, la mujer no hereda y ella queda viuda y queda totalmente desposeída, va a venir la ketubá, o sea, va a venir el contrato matrimonial y va a garantizar o va a defender, digamos, o a cuidar a la mujer de esa posibilidad, ¿ok? No estoy idealizando, yo sé que en el siglo XXI las cosas son más complicadas, ya vamos a llegar al siglo XXI, pero estamos todavía en el siglo II, entonces hay que tratar de, por lo menos mi invitación es a que entendamos la dinámica, ¿no es cierto?, de esa cebolla en la cual se van agregando las capas. Está la Torá y va a venir ahora esta segunda interpretación de la ley oral, ¿ok? Veo que hay preguntas en el chat, un segundo. Acá hay preguntas acerca del divorcio y de verdad que no quiero entrar, podríamos hacer un curso entero sobre el tema de divorcio, tema que me fascina, pero solo voy a decir así, a modo telegrama, en el judaísmo existen causales de divorcio. O sea, la mujer también puede solicitar el divorcio. No hay un divorcio libre como hay hoy en algunos países, ¿sí? En cuanto a la ley civil, que no hace falta causales, que alcanza con que uno vaya y diga que se quiere divorciar, eso no hay, ¿ok? Pero sí existen causales de divorcio. Entonces, cuando veamos, si Dios quiere, la continuación de la vuelta, ¿ok? O sea, ahora estamos en el siglo II, yo espero poder mostrarles qué pasa con este mismo tema en el siglo XV. ¿Ok? Porque parte de lo que queremos hacer en el curso es eso, entender que esa dinámica legislativa, interpretativa, no termina porque se escribe en un libro hace 2000 años. ¿Ok? Entonces, eso es solo un ejemplo, lo traje solo como un ejemplo de mecanismo de acción de la ley. ¿Sí? Tenemos la Torá escrita y lo que la Torá oral, lo que los sabios van a establecer. Y esto que los sabios establecen es alajá. Y es alajá obligatoria, o sea, tiene la misma fuerza en el sentido de que el hombre está obligado a esto. Ahora, este es el contrato matrimonial escrito en arameo que se sigue usando hasta el día de hoy. Que hay quienes piensan que hay que cambiarlo, etcétera, etcétera, pero sigue siendo el cuerpo central, digamos. Algunos les agregan cosas, no importa ahora eso, pero sí ver que esa cosa que se estableció en ese momento perdura hasta el día de hoy, para bien y para mal. ¿Okay? Siempre hay quienes dicen, si perdura, quiere decir que estamos estancados, ¿ok? Y hay otros que van a decir, ¡ay, qué maravilla cómo perduró! Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿sí? Hay algo muy positivo en la permanencia y hay algo muy positivo en el cambio. El tema es un poco los equilibrios. Vamos a avanzar un paso más. ¿Se animan? Bien. Entonces vamos a llegar ahora a otro periodo. Si nosotros hablamos del periodo de las parejas, si hablamos de Hillel y Shammai, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada también un texto que hablaba de Hillel y Shammai?
Estas dos escuelas, sobre todo la escuela de Hillel, va a continuar hasta bien entrado ya el periodo post-destrucción, ¿ok? Y a los sabios del periodo de esta época los llamamos tanaítas. Tanaítas viene de la palabra taná, que quiere decir estudiar o repetir. Y aquí volvemos al mismo elemento. A propósito, lo mismo que Mishnah, que enseguida vamos a ver, Mishnah también viene de la palabra leshanen, que es repetir, solo que taná es en arameo, ¿ok? Entonces, el concepto de que el estudio tiene que ver con la repetición, ya lo hablamos recién cuando hablamos de los escribas, ¿sí? O sea, estudiar tiene que ver con poder repetir para poder memorizar, ¿ok? Así como cuando yo era chiquita en el cole nos mandaban a estudiar poesías, no sé si todavía se usa eso, pero yo me acuerdo hasta el día de hoy algunas poesías que estudié en el colegio cuando era chiquita, porque la manera, cuando uno no puede leer, ¿no? Y cuando uno es muy chiquito todavía no lee, la manera más sencilla de recordar algo es eso, memorizarlo. Entonces, los tanaítas, que son los líderes o los intelectuales, si ustedes quieren, de esa generación, sí, lo mismo que vimos en las generaciones anteriores, van a estudiar, repetir, pero también interpretar, o lo que hoy está de moda llamar resignificar o reinterpretar. Eso es lo que permanentemente van a hacer los sabios, ¿ok? Ahora, cosas interesantes del periodo es que en los periodos anteriores teníamos muchos personajes anónimos, los sofrim, las parejas, pero aquí ya empezamos a tener rabíes. Es el periodo que comenzamos a utilizar el término rabí, ¿ok? Rabí en el sentido de sabio, de persona que va a determinar la ley. No necesariamente tiene el mismo sentido que tiene hoy la palabra rabí, ¿no? ¿Ok? Por eso digo rabí a propósito, para diferenciar. Porque hoy en día cuando uno habla de rabino muchas veces se malentiende y se confunde con temas que tienen que ver con ritualidad, mientras que el rabino, ¿sí?, en el ámbito del judaísmo no tiene que ver con temas de ritualidad, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, vamos a ver ahora esto que recién decíamos. Por un lado, el anonimato, por el otro lado, no solo que sabemos, sino que cuando veamos más adelante el Talmud, vamos a ver que conocemos muchos detalles de la vida de esos sabios, a punto tal que podemos escribir en ciertos casos biografías, ¿ok? Tal sabio vivía en tal lugar y estaba cansado con tal y tal, y era el hermano de tal y tal, y trabajaba de tal y tal cosa. ¿Okay? O sea, no solo conocemos sus ideas, sino que también todo el contexto de su vida, lo cual le da también un peso diferente a veces a las propias ideas, ¿sí? Porque a veces, dependiendo un poco de dónde vengo, también se entiende más por qué pienso como pienso, ¿ok? Entonces, vamos a irnos así a lo que sería el inicio de este periodo, ¿ok? Que es el comienzo de la escritura de la Mishnah, ¿ok? La Mishnah, que es el primer, no sé si código yo diría, es la compilación, la primera compilación escrita de la ley oral más abarcativa que tenemos. O sea, hasta ahora vimos que todos los sabios de las generaciones trataron de poner orden, ¿no es cierto? Ahora no solo se va a poner orden en la enseñanza, sino que se va a escribir. Porque una cosa es poner orden cuando estoy en el Bet Midrash, cuando estoy en la escuela rabínica enseñando, que también hace falta orden, y otra cosa es escribir eso, ¿ok? Entonces, ahora es el momento en que la ley escrita, en que la ley oral pasa a ser también escrita.
Y tenemos algunas figuras importantes que sí voy a mencionar sin entrar otra vez en miles de detalles, pero si nosotros hablamos de la destrucción del segundo templo en el 70 de la era común, a partir de ese momento el tema de organizar la ley o la tradición oral se vuelve más crítico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la dispersión es mayor, porque hay más judíos dispersos, ahora no solo en Babilonia, sino también en Roma, incluso hay judíos que viven en la tierra de Israel y no saben de qué se trata, hay judíos en Egipto, hay judíos en un montón de lugares, y hay cierto temor de que al no haber templo, no hay centralidad. Al no haber centralidad, hay temor de pérdida. ¿Ok? O sea, no solo de anarquía o de caos, sino también de pérdida. Uno de los personajes centrales va a ser Rabbi Yohanan ben Zakkai, que a lo mejor alguno de ustedes ya conoce, que Rabbi Yohanan ben Zakkai, hay muchas historias de cómo se escapa de Jerusalén antes de la destrucción, porque él está convencido de que los judíos van a perder la guerra, o sea, piensa incluso que es medio ridículo oponerse al poder romano, y sabe o tiene clara conciencia de que esa derrota va a traer la destrucción del centro espiritual y del centro político que era en ese momento Jerusalén. Lo que va a hacer entonces es huir, escaparse. Hay una vieja agadá, una vieja anécdota que habla de que se escondió dentro de un cajón de muertos para salir de la ciudad, y va a encontrarse con el emperador Vespasiano y le va a pedir que lo deje crear un centro de estudios en Yavne, en la ciudad de Yavne, en el sur de Israel. O sea que la preocupación de Yohanan ben Zakkai va a ser cómo garantizar la continuidad de la transmisión, cómo garantizar la continuidad del estudio. O sea, aún ante la pérdida de la soberanía nacional, la posibilidad de seguir desarrollando el sistema de vida y la legislación judía. El emperador va a aceptar, se va a crear el centro en Yavne, y tres figuras centrales de ese periodo que no hace falta que se las sepan de memoria, ¿ok? A propósito, no sé si les dije, pero no hay examen, así que no hace falta que estudien, de memoria por lo menos. Son Rabban Gamliel de Yavne, Rabbi Eliezer ben Hyrcanus y Rabbi Yoshua ben Hanania. Estas tres figuras van a ser centrales y las vamos a ir encontrando a lo largo de las discusiones talmúdicas. ¿Ok? Ahora, hablábamos recién del tema de la transmisión. Uno de los problemas de la transmisión, a medida que el cuerpo del conocimiento crece, es cómo hago para acordarme de todo eso cuando no está anotado. ¿Ok? Entonces, con el tiempo se fueron desarrollando técnicas, aún antes de escribirlas, que tienen que ver con ciertos sistemas neurotécnicos, ciertas técnicas de memoria, como por ejemplo acordarse por números, ¿sí? Hay 39 trabajos prohibidos en Shabbat, o hay 13 modos de interpretación, o hay 4 penas capitales. O sea, por ahí no me acuerdo el detalle, pero sé que son 4, las puedo refrescar en la memoria, ¿no es cierto? Así que es así como sé que hay, yo qué sé, 6 órdenes en la Mishnah. Entonces, las busco en mi memoria y me es más fácil, ¿no es cierto? Y hay también un concepto importante que nos va a acompañar a lo largo de las próximas clases también, que es el concepto de asmachta. Asmachta, que quiere decir apoyo, ¿ok? Una de las técnicas básicas es, tengo una norma y para acordarme de ella, cito un versículo. No necesariamente el versículo del cual deriva la norma, sino el versículo que asocio con la norma. Y de esa manera me voy a ir, no yo, ¿ok? Los sabios, van a ir recordando el texto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Entonces hay todo un sistema de cómo, porque si no, ¿cómo llegamos al siglo II acordándonos de todo eso? Dijimos que recién en el siglo II, y en el siglo III se cierra la escritura de la Mishnah,
hasta ese momento no estaba escrito. Quiere decir que todo lo que los sabios se acordaban era por oralidad. Y había entre los sabios algunos que su trabajo específico era acordarse, como si fueran las computadoras de hoy, o los grabadores que ya no hay más, ¿sí? O sea, eran eso de que uno aprieta en el iPhone y graba. Bueno, incluso cuando se quería consultar a alguien, había en el Bet Midrash personas como estas que iban y se les preguntaba, porque ellas tenían registrada en su memoria toda ese bagaje y también el texto de la Torá. Otra vez, no todo el mundo tenía en su casa un rollo de la Torá. Hoy uno va a la librería, compra una Biblia en el idioma que quiere, ¿no? Y la tiene. Pero ¿se acuerdan que eso de la imprenta es ahí por el 1500, ¿no? Antes de eso, ¿quién tiene un pergamino en su casa? Solo las élites. Los pergaminos están en las bibliotecas, están en las casas de estudio o en la casa de los reyes. No es que todo el mundo tiene acceso a un pergamino. Por lo tanto, el tema de la oralidad y la memoria es fundamental. ¿Ok? Vamos a ver un poquito la Mishnah, que es empieza a ser lo interesante. No, empieza a ser parte de lo que es la sistematización, ¿sí?, de la ley oral. Entonces, nosotros hablamos de la Mishnah, que es un cuerpo compilado por Yehuda Hanasí. O sea, ¿se acuerdan del Nasi que vimos antes? El presidente del Sanedrín. Y canonizado más o menos alrededor del año 200 de la era común. ¿Ok? O sea, como 130 años después de la destrucción del segundo templo. ¿Okay? La Yehuda Hanasí no escribe, compila. ¿Qué quiere decir compila? Toma todo esto que acabamos de decir, que hay una oralidad inmensa de transmisión, y le empieza a poner un poco más de orden. Hasta este momento habíamos visto que hay, por ejemplo, reglas para acordarse, que es también una manera de poner orden. Pero lo que Rabbi Yehuda Hanasí va a hacer es una verdadera revolución, en el sentido que va a ordenar por temas, ordenar por áreas, o lo que se llama en hibrid sedarim. Entonces, Yehuda Hanasí, lo primero que va a hacer, decíamos recién, o lo innovador, es que va a ordenar por temas. O sea, va a ser una especie de catálogo, ¿ok?, temático. Y va a decidir que hay 6 órdenes. Sedarim, el que sabe algo de hebreo, la misma palabra que Seder de Pesach, ¿sí? O sea, el orden. Entonces, hay 6 órdenes. Cada uno de esos órdenes está dividido en tratados, que los llamamos Masejet. Cada uno de esos tratados, como bien dice el tema, va a tratar un subtema dentro del orden. Y cada uno de esos tratados, a su vez, van a estar divididos en capítulos. Y los capítulos en algo así como párrafos, no se me ocurrió qué traducción poner. La palabra hebrea es Mishnayot. Así como la Biblia tiene capítulos y versículos, ¿sí?, la Mishnah tiene capítulos y Mishnayot, no tiene versículos. O sea, cuando uno cita Mishnah, uno no cita versículos, uno cita algo que se llama Mishnayot, que es el plural de Mishnah, ¿ok? Mishnah, Mishnayot, ¿ok? Ahora, esos tratados, como dijimos recién, tratan acerca de diferentes temas gordos, ¿ok? Entonces, vamos a verlos juntos. El primer tema, o el primer orden de los Shisha Sidrei Mishnah, de los 6 órdenes de la Mishnah, es Zraim, o sea, semillas, que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con temas
o normas relacionadas al trabajo de la tierra. Por ejemplo, el año sabático de la tierra. ¿Cuándo se puede o no se puede plantar tal o cual cosa? ¿Qué cosa se puede plantar junto con otra? Etcétera, etcétera, etcétera. Un orden que estuvo bastante en desuso en los años de la diáspora, pero que hoy, con el regreso a la tierra de Israel, la agricultura, etcétera, etcétera, se usa bastante, ¿ok? Moed, que tiene que ver con las festividades. Entonces, todas las normas que tienen que ver con festividades, Shabbat, ayunos, etcétera. Nashim, que es el tratado de las mujeres, que tiene que ver con todo lo que refiere a la vida del matrimonio. Que es muy interesante que todo lo que refiere a la vida del matrimonio se llama mujeres, pero para otro día. Nezikim, que quiere decir todas las normas relacionadas a daños y perjuicios en el derecho civil y comercial. No lo que tiene que ver, por ejemplo, con cosas que tienen que ver con penas de muerte, sino lo civil y comercial, ¿ok? Kodashim, que es todo lo que tiene que ver con, que quiere decir santidades, que es todo lo que tiene que ver con el Betamigdash, o sea, con el templo, el trabajo del sacerdote, las diferentes ofrendas, los sacrificios, etcétera, etcétera, y Teharot, que es purificación, que es todo lo referente a la purificación ritual. ¿Ok? Lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles 1 o 2 ejemplos de Mishnah, para que la semana que viene, cuando entremos a ver el Talmud, ustedes puedan percibir la diferencia, ¿ok? Porque hay mucha gente que confunde Mishnah con Talmud, ¿ok? Entonces, vamos a ver un par de ejemplos enseguida, ¿ok? Aquí les puse la cantidad de tratados, otra vez, no para que se los aprendan, sino para que vean que dentro de cada uno de esos órdenes hay una gran cantidad de temas, ¿ok? Vamos a tomar este ejemplo. Si nosotros abrimos la Mishnah en el Seder Moed, o sea, en el orden de las festividades, en el tratado de Rosh Hashanah, capítulo 1, Mishnah 1, esto es lo que vamos a encontrar. No lo voy a leer todo, no se asusten, pero vamos a leer el principio para que entiendan cómo funciona la cosa, ¿ok? Dice así, uno abre el texto y con eso empieza. Hay 4 días en el año que sirven como año nuevo, cada uno con un propósito diferente. O sea, un idioma concreto, claro, informativo. ¿Se entendió? O sea, hay 4 años y tienen diferentes propósitos. El primero de Nisan es el año nuevo para los reyes. Es a partir de esta fecha que se cuentan los años de gobierno de un rey. Por ejemplo, cuando uno dice, y era el año 18 de su reinado, ese 18 se contó a partir del mes de Nisan, ¿ok? Ahí empezó la cuenta. El primero de Nisan es también el año nuevo para el orden de las fiestas, ya que determina cuál se considera la fiesta del año y cuál la última. La primera fiesta del año es Pesaj, que es en el mes de Nisan, porque Nisan es el primer mes, acabamos de verlo, para el conteo de las fiestas, porque empezamos por la salida de Egipto y a partir de ahí seguimos. O sea que la primera fiesta del año es Pesaj y la última es la fiesta que tenemos esta semana, Purim, ¿sí? Entonces, el calendario se cuenta a partir de el primero de Nisan. El primero de Elul es el año nuevo para los diezmos de animales. Tanto los animales nacidos antes de esta fecha pertenecen al año del diezmo anterior y se diezman como una sola unidad, mientras que los nacidos después de esta fecha pertenecen al siguiente año del diezmo. Rabbi Eliezer y Rabbi Simón dicen, el año nuevo para los diezmos de animales es el primero de Tishrei. O sea, acá hay una discusión, ¿sí? Dice la Mishnah que el primero de Elul es el año para los diezmos. Fíjense que no tiene ninguna connotación de año nuevo en el sentido festivo que nosotros le damos normalmente. Está hablando del año impositivo, del año para los diezmos de los animales, ¿ok? Y luego va a venir
el 1 de Tishrei, es el año nuevo para contar los años, para calcular los años sabáticos y los años jubilares. Es decir, a partir del 1 de Tishrei hay una prohibición bíblica de trabajar la tierra durante estos años, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que vimos acá un ejemplo, otra vez, no importa tanto el contenido como la forma, ¿sí? La Mishnah viene, abre un tema, lo explicita, marca las normas de manera bastante clara, ¿ok? Con la dificultad que podemos tener hoy por el idioma, pero fuera de eso es un texto legal bastante claro y ordenado. A, B, C, D, ¿ok? Vamos a ver después que lo que sigue, que es el Talmud, es mucho más complejo, ¿ok? Entonces, este código o esta compilación es muy práctica en ese sentido. Vamos a ver otro ejemplo que a propósito les marqué y voy a hacer lo siguiente, lo vamos a poner primero en hebreo, ¿ok? Porque yo sé que todos leen, Lucía, no me pongas cara, ¿ok? No quiero que lean en hebreo, pero quiero que vean qué cortito que es, ¿ok? Estamos hablando de un texto de 5 renglones, ¿ok? Mientras que cuando yo me voy al texto español, fíjense lo que pasa. Maravillas. Ahora, lo que está marcado en negritas es el texto que aparece en la Mishnah. O sea, lo que está acá en negritas es esto. ¿Está claro? Todo lo demás son las palabras que necesito, no yo, sino que lo tradujo, para poder articular la oración y para poder explicar lo que nosotros, que no somos sabios de la Mishnah, no podríamos entender. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer un ejercicio muy simple. Voy a leer solo las negritas primero. Y escuchen. Derecho monetario por 3 jueces. Robo y lesiones personales por 3 jueces. Responsable porque él o su propiedad han causado daño por 3 jueces. La mitad del daño, el pago doble, el pago 4 o 5 por 3 jueces. Uno que viola o que seduce un difamador por 3 jueces. Esta es la declaración de Rabbi Meir. Y los rabinos dicen un difamador por un tribunal de 23 jueces, caso de ley capital. ¿Se entendió todo? La verdad que se puede entender si uno hace un esfuerzo, ¿ok? O sea, por lo menos entendemos de qué va. Ahora, ¿qué hace el traductor que no es solo al español, es el traductor al hebreo moderno, ¿ok? Y al resto de los idiomas? Tratan de explicarnos y al hacerlo nos ponen lo que los sabios ya sabían, ¿ok? Entonces vamos a leerlo ahora con todos los intermedios. Los casos de derecho monetario, estamos en el Tratado de Sanedrín, no les dije, ¿ok? Estamos en el inicio del Tratado de Sanedrín. Antes vimos el Tratado de Rosh Hashanah, ahora estamos viendo el Tratado de Sanedrín. Los casos de derecho monetario son resueltos por 3 jueces. Los casos de robo y lesiones personales son resueltos por 3 jueces, o sea, un tribunal de 3. Los casos relativos a los daños de los que uno es responsable, porque él o su propiedad ha causado daño, también son resueltos por 3 jueces. Digamos que uno tiene algo, yo qué sé, un animal que hizo daño a alguien, o un coche que le hizo daño a alguien, tiene que haber 3 jueces. Asimismo, los casos relativos al pago de la mitad del daño, y como nosotras no somos sabios de la Mishnah, no sabemos de qué nos está hablando, nos explican. La mitad del daño se refiere al que se paga en caso de que un buey cuyo dueño no ha sido advertido de que ha corneado más de 2 veces a otro animal. O sea, en Éxodo, fíjense que ahí está la fuente también, que la Mishnah no la trae, porque la Mishnah parte de la base que los sabios saben todo esto de memoria, ¿sí? Entonces, en Éxodo 21:35 se habla de qué pasa con un buey que ha corneado y herido 1 vez o 2 veces o 3 veces. El responsable es el dueño,
¿sí? No solo el buey. Entonces hay un pago que el dueño tiene que hacer. No puede alegar, es mi buey, yo no tengo la culpa. Eso puede alegar la primera vez, pero no después. ¿Ok? Entonces, de eso está hablando aquí. Pero lo interesante otra vez, el mecanismo. Cuando leímos Mishnah Pura, nadie citó a Éxodo porque todos los sabios saben de qué está hablando, ¿ok? Los casos relativos al pago del doble del principal por un ladrón que fue sorprendido robando, y es un caso que está explicitado en Éxodo, y los casos relativos al pago de 4 o 5 veces el principal por un ladrón que sacrificó, vendió un buey, etcétera, que también está en Éxodo. Acá está hablando de diferentes clases de robo, sin entrar ahora en todos los detalles, pero cuando uno roba, por ejemplo, un animal que produce, por ejemplo, una vaca que produce leche, la indemnización al dueño es mayor, porque el daño que le ha producido es mayor. No solo le robó la vaca, sino que le robó la potencialidad de la vaca de producir queso, leche, manteca, etcétera. O sea que el pago que el ladrón tiene que hacer no es solo la vaca y una multa o el doble de la vaca, sino 4 o 5 veces más, ¿ok? La vaca o la cabra, que era más común en esa época, ¿ok? Todos esos casos son resueltos por 3 jueces. Los casos relativos a uno que viola o seduce a una chica virgen y que por lo tanto debe pagar al padre de la chica 50 ciclos, como está detallado en Deuteronomio y en Éxodo, y los casos relativos a un difamador que afirma falsamente que su esposa no era virgen cuando se casó con él y trae testigos falsos que declaran que ella cometió adulterio mientras estaba desposada con él, parece una novela, y por lo tanto debe pagar al padre de la chica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto por 3 jueces. Ajá, pero los rabinos dijeron, los casos de difamación son juzgados por un tribunal de 23 jueces, que es el tipo de tribunal autorizado para juzgar casos de ley capital. O sea, que tenemos la norma, tenemos los detalles y tenemos también una excepción. O sea, este y este dijeron esto, pero los rabinos, que es la voz mayoritaria, establecieron que en caso, el último caso, tiene que ser juzgado por un tribunal de 23. ¿Por qué? Porque pena de muerte podía aplicar solo un tribunal de 23 y por unanimidad, o sea que estaba difícil la cosa. ¿Ok? Justamente para evitar la posibilidad de tener la mano fácil en la pena de muerte. ¿Ok? Entonces, otra vez, el tema nuestro no es la pena de muerte. Lo que yo quiero que, espero haber logrado, es que vean un poco el mecanismo. Y aquí pudieron ver esto de la asmachta, del apoyo en un versículo. O sea, están hablando y ellos insinúan, no necesitan como nosotros que nos pongan entre paréntesis Éxodo 25:4, porque saben que es Éxodo 25:4. Hoy en día, todos los que, sacándolos muy expertos, todos los que estudiamos, necesitamos de estas aclaraciones. Porque no podemos estudiar sin esas aclaraciones, ¿ok? Entonces, lo que acabamos de ver, recuérdenlo para la próxima, es muy importante en el sentido de entender el lenguaje. Es un lenguaje minimalista, muy concreto. Aquí no hay metáforas, si se dieron cuenta. Aquí no hay cuentos, aquí no hay relatos, aquí no hay fantasías. ¿Okay? Todo eso va a venir después en el Talmud. Lo que Yehuda Anasí va a hacer aquí es, antes que nada, sentar las bases de la legalidad. Legalidad que otra vez nos acompaña hasta el día de hoy, que podemos hoy revisar y modificar, pero que esa es la base. ¿Okay? Entonces, si yo sé, por ejemplo, que para la pena de muerte hacía falta 23 personas y por unanimidad, me está diciendo algo muy importante acerca de la filosofía que está por atrás, ¿no es cierto? O sea, de lo que piensa el judaísmo acerca de la pena de muerte. ¿Sí? Es más, se dice que está escrito en el Talmud, que un Sanedrín que daba más de una pena de muerte en
30 años era considerado un Sanedrín asesino. ¿Ok? O sea, la idea es tratar de limitar al máximo la aplicación de la pena de muerte. ¿Ok? De lo cual, otra vez, aprendemos, si haríamos el trabajo que hicimos antes, que pusimos un versículo y nos preguntamos todo lo que aprendemos muchas cosas. ¿Sí? Entonces, para resumir el día de hoy y ver si hay preguntas en el chat, llegamos a la Mishnah. La Mishnah es la compilación básica de la ley oral, tal como se vino desarrollando desde Moshe, o sea, desde la recepción en el Sinaí y hasta el año 200. A partir de ese momento, la ley oral está escrita. No quiere decir que no hay otros libros, no quiere decir que no hay, como vamos a ver la semana que viene, textos paralelos a la Mishnah, o sea, paralelos en el tiempo, ¿ok? Y que la propia Mishnah va a citar, ¿ok? Pero no son parte del canon. Como dijimos también en el Tanaj, si se acuerdan, que hay libros, pero que no son parte del canon. Sin embargo, aprendemos de ellos, ¿ok? Entonces, la semana que viene, si Dios quiere, vamos a poder entrar a ver un poco la estructura del Talmud y el mecanismo del Talmud, que es un poco el corazón, ¿no es cierto?, de la ley oral. A ver, voy a mirar en el chat por si hay preguntas. Ok, alguien pregunta ¿qué pautas se seguían? Es una gran pregunta. Creo que hay tratados en el Talmud que plantean cómo debían ejercer los sofrim. Lo que sabemos, y hay que ir con cuidado con esto, es que Rabbi Yehuda Nasi, en definitiva, es un poco el que decide qué entra y qué sale. ¿Ok? O sea, que parte de las pautas son las pautas que él establece, ¿okay? De aquellas cosas que él mismo considera importantes o fundamentales. Hay hoy en día estudios acerca de cuál era su mirada, de por qué eligió este texto y no eligió este texto, sobre todo cuando después vamos a ver que el Talmud va a citar textos externos a la Mishnah, ¿ok? O sea que hay un conocimiento que es externo pero que es traído. Por otro lado, Rabbi Yehuda Nasi, como cualquier compilador, tiene que poner el punto final en algún lugar. No, si no, se hubiera pasado la vida juntando más y más y más y más textos. ¿Ok? La misma pregunta sobre los sofrim. Y sí, los sofrim, o cómo se realiza el trabajo del sofer, también está establecido en las normas de la Mishnah. Lo podemos tratar de ver la próxima si quieren. ¿Ok? Bueno, el caso de divorcio, dije, si entro a hablar de divorcio no salimos más, ¿ok? Hay muchas causales de divorcio y Alfonso, tú que me preguntas, si quieres mándame por mail y de verdad que te contesto, pero si abro ahora no nos vamos de aquí. Ok. De la Tosefta vamos a hablar la próxima, quien preguntó de la Tosefta, del Midrash, vamos a ampliar la próxima vez. En la Mishnah se dice que no se puede comer pollo con leche, las aves no son mamíferos. Anita, es más complicado que eso, no solo en la Mishnah, el Talmud también lo va a traer, es un desarrollo posterior que lo podemos ver si nos da el tiempo, ¿ok? Un dato interesante es no decir, a ver, te voy a hacer un desafío. El desafío de los sabios, o la mente de los sabios, no funciona diciendo, el pollo no es carne, sino es, ¿qué habrá llevado a los sabios a pensar que debían de prohibir el pollo cuando el versículo dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre? ¿Se entendió? O sea, para entender el mecanismo interpretativo, la pregunta fundamental aquí es así. Si el versículo dice, no cocinarás el cabrito o el carnero, el cabrito, el cabrito en la leche de su madre, ¿por qué está prohibida la carne de vaca con leche? Primera pregunta. O sea, la vaca no es cabrito, ¿sí? Segunda pregunta, pollo. Tercera pregunta, lo que quieras. O sea,
algo hay en el pensamiento de los rabíes que así lo estipularon, y eso, si queremos estudiar, es lo que tenemos que tratar de descubrir. Un dato interesante: los judíos etíopes, cuando llegaron a Israel, no conocían el Talmud, ¿okay? Porque no llegó a Etiopía. Entonces ellos sí comían pollo con carne, pollo con leche, ¿ok? Y hubo muchas discusiones de si tenía que seguir con esa tradición traída de Etiopía o tenían que recibir la normatividad talmúdica, ¿ok? Es una gran pregunta que algunos todavía se hacen hasta el día de hoy. Voy a ver si tenemos más preguntas. La pregunta es acerca de la gente normal que no podía memorizar, Ana. Es una pregunta muy importante. Por eso el énfasis en la enseñanza. O sea, uno de los temas que no hablamos, pero también es del periodo, es lo que va a determinar Ben Gamla, que es la obligatoriedad de la enseñanza general y gratuita. ¿Okay? O sea, lo que hoy llamamos la enseñanza gratuita ya existió en la época de la Mishnah, y es el hecho de que se debe enseñar. O sea, los niños tienen que ir a aprender, hay que ponerles un maestro. No hay manera de conocer la ley si no hay maestros, hasta el día de hoy. O sea, el primer maestro se supone que es en la casa, ¿no es cierto? Los padres que viven de acuerdo a una normatividad la transmiten a los hijos. Ahora, muchas veces es una normatividad vivida y no necesariamente leída. O sea, una persona puede saber, por ejemplo, que no tiene que mezclar carne con leche y no saber por qué. ¿Okay? O no saber dónde está escrito. Es una manera de transmisión de la norma que existió también durante muchas generaciones. Por ejemplo, mis abuelos, yo qué sé si sabían por qué tal cosa, ¿ok? Y hay generaciones más eruditas, como la nuestra, donde la gente quiere saber por qué, ¿ok? Pero básicamente el común de la gente no pasea por la calle con un código de leyes bajo el brazo. Los que pasean por la calle con un código de leyes bajo el brazo son los juristas. Entonces, hay una serie de normas que tienen que ver con la vida, con el día a día, con las cosas fáciles, ¿ok? Y hay una serie de normas que tienen que ver, como vimos recién, con los jueces y los juzgados y cómo está el tribunal para casos de muerte, que no lo tiene que saber todo el mundo. O sea, que si lo sabe, bárbaro, pero que no hace a la formación básica que tiene que tener la persona, ¿ok? Por eso el judaísmo siempre destacó el lugar de la enseñanza, ¿ok? El lugar de la enseñanza, de la repetición, del aprendizaje, de todo esto que venimos hablando, de la transmisión de la ley de generación en generación, y la transmisión más básica, de nuevo, de generación a generación, es en el hogar, de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos. Es ahí donde sería la situación normal, por llamarla de alguna manera, de algo que podría llamarse como transmisión natural, casi, ¿ok? Por eso la pregunta de cómo se conoce o cómo se hace para cumplirla tiene que ver con eso. Si uno aprende o si a uno le enseña o si uno estudia, por un lado. Y por otro lado, hay un cumplimiento, quienes cumplen, porque no nos olvidemos tampoco que la mayor parte del pueblo judío no cumple con la normatividad judía, ¿ok? Y mucha gente que cumple porque así creció, porque así le educaron, y no necesariamente porque conoce la teoría, ¿ok? Sino porque es su manera de vivir. O sea, la norma pasa a ser parte integral de la vida. En todos los hogares hay normas. No judías, normas, ¿no es cierto? Mamá puede hacer tal cosa, papá puede hacer tal cosa, los chicos pueden hacer tal otra, en esta casa a las 7 de la tarde se cena, a las 10 de la noche se va a dormir. Son normas.
Entonces, el niño no las aprende porque alguien le explicó por qué es importante que a las 8 de la noche te vayas a dormir, sino porque a las 8 de la noche se va a dormir, ¿ok? Ahora, con el tiempo le van a explicar o va a aprender. Es un poco, lo hice fácil, pero para que entiendas a qué me refiero, ¿ok? Tienen, a ver, ¿quién pregunta? Jacqueline pregunta si tenían o tienen acceso a la Mishnah del pueblo judío en general. Hoy en día, en la época de la internet, todos tienen acceso a todo. Y en el idioma que quieran. ¿Ok? Durante siglos de enseñanza, igual que en cualquier otra cosa, el acceso al estudio era... si bien dentro del pueblo judío era mucho más generalizado que dentro de otras culturas, también tenía sus limitaciones, pero aquellos que sí estudiaban, que los niños estaban obligados a estudiar hasta una determinada edad, estudiaban Torah y estudiaban Mishnah y estudiaban Talmud también. Talmud ya los más grandecitos, ¿ok? Pero digamos, por ejemplo, las mujeres, que no es nuestro tema hoy, tenían un acceso limitado, ¿ok? Hoy en día, si uno entra a la internet, puede leer lo que quiera, ¿ok? Si quieren, en la próxima clase les puedo mostrar un par de sitios donde pueden encontrar gran parte de estos textos en español o en inglés con muy buenas traducciones al español, ¿ok? Y con esto, creo yo, si no hay más cosas, no. Si me salté de alguien y al que le dije que me escriba, se lo dije en serio, ¿ok? No me estoy escapando. Pero todo el tema, el área del divorcio es un tema complejo que vale la pena contestar con exactitud, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Les agradezco un montón y si Dios quiere nos vemos el domingo que viene, ¿ok? Cariños.